Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos hablando. Juan Tattletoo y Beren Saat protagonizan un momento tan romántico en Roma que nadie podrá olvidar. Todo comenzó una tarde templada en la capital italiana. Las calles empedradas de Roma estaban llenas de turistas, pero entre la multitud, una pareja captó toda la atención. Juan, con su estilo elegante y mirada profunda, caminaba junto a Beren, quien lucía un vestido sencillo pero encantador, con una sonrisa que iluminaba toda la Piazza Navona. Los rumores sobre su posible reconciliación habían comenzado semanas atrás, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Según testigos, la pareja se detuvo frente a una fuente, mientras el sol caía lentamente. Juan sacó un pequeño cuaderno de su chaqueta y, con una voz serena, comenzó a recitar un poema. «Tus ojos son mi refugio cuando el mundo calla», Beren, dijo, mirando fijamente a su compañera. Las personas alrededor guardaron silencio, cautivadas por la escena. Beren, visiblemente emocionada, se llevó las manos al rostro y respondió, «Juan, no sabía que aún guardabas esas palabras para mí». El poema continuó, lleno de nostalgia y sentimientos profundos. Se dice que las líneas hablaban de los años que pasaron separados, de los sueños no cumplidos y de una conexión que, a pesar del tiempo, nunca se rompió. El destino puede alejarnos, pero el amor siempre encuentra el camino, concluyó Juan, mientras la multitud aplaudía emocionada. Una testigo, una mujer italiana llamada Lucía, declaró, fue como ver una escena de película, pero real. Ellos no actuaban, se miraban con una pasión verdadera. Y no fue la única en notarlo. Los videos del momento se viralizaron en redes sociales en cuestión de horas, con miles de comentarios de fanáticos que pedían que la pareja confirmara su relación. Esa misma noche, fueron vistos cenando en un pequeño restaurante con vista al Coliseo. Las imágenes mostraban a Beren riendo mientras Juan le decía algo al oído. Un camarero que los atendió contó que no paraban de mirarse, parecían dos adolescentes enamorados. La tensión romántica entre ellos era tan evidente que incluso el personal del lugar decidió darles un brindis especial de la casa. Al día siguiente, los titulares de los medios estaban llenos de especulaciones. Juan recita poesía a Beren en Roma, la pareja más querida de Turquía revive su historia de amor. Ninguno de los dos quiso dar declaraciones oficiales, pero fuentes cercanas aseguran que este viaje no fue casualidad. Al parecer, ambos se habían reencontrado en un evento semanas atrás, y desde entonces, mantenían contacto constante. Durante un breve momento, un periodista logró acercarse a ellos cuando salían de su hotel. «Beren, ¿he han vuelto?», preguntó con tono curioso. Ella solo sonrió y respondió, «A veces, los corazones se entienden mejor lejos del ruido». Juan, tomándole la mano, añadió, «Roma siempre guarda secretos entre sus calles». Esa frase se volvió tendencia en Twitter bajo el hashtag #Roma con amor. Horas más tarde, las redes sociales estallaron con teorías y comentarios de todo tipo. Algunos fans aseguraban que la pareja estaba grabando una nueva serie secreta ambientada en Europa, mientras otros insistían en que lo que habían visto era completamente genuino. «No hay actuación que pueda fingir esa mirada», escribió un usuario en X. Las imágenes de Juan sosteniendo la mano de Beren bajo la luz dorada de los faroles se convirtieron en símbolo del amor renacido. Mientras tanto, los medios italianos comenzaron a interesarse también en la historia. El diario La Repubblica publicó una nota titulada «La copia turca que conquista Roma», destacando cómo su presencia había atraído a decenas de curiosos al día siguiente. Muchos turistas regresaron a la Piazza Navona con la esperanza de verlos de nuevo, o al menos tomarse una foto en el mismo lugar donde ocurrió la mágica escena. Los rumores crecieron aún más cuando, al tercer día, se los vio caminando por los jardines de Villa Borghese. Iban tomados del brazo, hablando en voz baja, compartiendo risas y miradas cómplices. Beren llevaba un sombrero de ala ancha y unas gafas oscuras, pero su sonrisa la delataba. Parecían olvidarse del mundo,
dijo un fotógrafo que logró capturar la imagen desde lejos. No estaban escondiéndose, solo disfrutaban de estar juntos. Por la noche, Beren publicó en su cuenta de Instagram una foto del cielo romano con una simple frase: algunos lugares nos devuelven lo que creíamos perdido. En cuestión de minutos, los comentarios inundaron la publicación. Miles de corazones, frases en turco, español e italiano llenaron el post. Juan, por su parte, compartió una imagen de la fuente donde había recitado el poema, acompañada de un verso: el agua recuerda lo que el tiempo no borra. Esa fue la confirmación silenciosa que todos esperaban. Algunos medios turcos comenzaron a rastrear sus pasos anteriores y descubrieron que, días antes del viaje, ambos habían sido vistos entrando al mismo estudio de grabación en Estambul. ¿Podría tratarse de un proyecto conjunto? Las teorías se multiplicaron. Sin embargo, para muchos fanáticos, lo que importaba no era una serie o una película, sino la posibilidad de verlos juntos otra vez, fuera de las cámaras, como en los días de Aşk Memnu. El regreso de la pareja dorada encendió la nostalgia colectiva. En las redes se compartían fragmentos de sus antiguas escenas, montajes de fotos y mensajes de apoyo. El amor verdadero siempre encuentra su camino, Roma fue el destino perfecto para su reencuentro. Incluso algunos locutores de radio dedicaron canciones románticas inspiradas en su historia, mientras los programas de televisión analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación. Días después, un video filtrado mostraba a Juan y Beren en el aeropuerto de Fiumicino, tomados de la mano mientras esperaban su vuelo de regreso. No hablaron con la prensa, pero antes de subir al avión, Juan se volvió hacia ella y, sonriendo, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Esa imagen bastó para derretir a millones de seguidores. De vuelta en Turquía, los rumores continuaron. Algunos decían que habían decidido mantener su relación en privado, lejos del escrutinio mediático. Otros aseguraban que pronto anunciarían un nuevo proyecto que haría historia en la televisión turca. Sin embargo, más allá de las especulaciones, una cosa quedó clara: Roma no solo fue un destino turístico, sino el escenario de un amor que parecía haber renacido entre las sombras del pasado. Y así, mientras el mundo seguía comentando y soñando con su historia, Juan y Beren permanecían en silencio, como si supieran que no necesitaban decir más. Porque hay historias que no se confirman con palabras, sino con miradas. Y esta, sin duda, era una de ellas. ¿Y tú, crees que este reencuentro en Roma fue una casualidad o el renacer de un viejo amor? Déjalo en los comentarios y dime qué opinas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del corazón. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.